Buenas noches, mis hermanos, el Señor me los bendiga grandemente. Quiero saludarles, darles un fuerte abrazo desde acá, desde la casa, muy contentos porque pronto estaremos viéndonos personalmente. Eso sí, con mucha responsabilidad. Quiero entonces entregarle este servicio al Señor. Usted ahí donde está con sus familiares, amigos, no sé con quién está en su casa reunido para que ver el servicio, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a entregarle todo lo que se ha preparado al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo, hoy venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, a darte gracias, a bendecirte, a glorificarte, a darte, Señor, a ti todo honor y loor, Señor. Hoy venimos a entregarte este servicio, los cánticos, la predicación, los anuncios, para que seas tú, Señor, mirándolos con agrado. Te entregamos estos medios electrónicos y te pedimos que tú los santifiques. Gracias, Señor, porque por medio de ellos podemos entrar a cada hogar, a cada corazón. Yo te pido, Señor, que la palabra del día de hoy quede plantada en lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Bueno, iglesia, Dios les bendiga. Queremos saludarlos, desearles las más grandes bendiciones del Señor. Y bueno, y los invitamos para que se unan con nosotros en esta alabanza y honor para el Señor. Así que con sus palmas, con lo que pueda, exaltemos al Señor. Amén. ¡Vamos! De Dios.
único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Te daré alabanza y honor, te daré alabanza y honor, te daré alabanza y honor, te daré alabanza y honor. Amén. En los valles, exaltamos al Cristo de la alabanza, en las costas de los valles.
Mis hermanos, vamos a orar entonces por los diezmos y las ofrendas. Inclina tu rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor con mucha reverencia. Señor, hoy te damos gracias, hoy te alabamos, te bendecimos, porque tú has sido nuestro proveedor, porque no nos ha faltado nada, Señor, hemos podido tener escasez, pero siempre nos hemos llevado alimento a nuestra boca. Y eso es gracias a ti, a tu misericordia, Señor. Gracias te damos por aquellas familias que han diezmado cumplidamente, lo han podido hacer. Y te damos gracias por aquellas familias que no lo han podido hacer, Señor, por alguna circunstancia. Yo te pido que tú las bendigas grandemente, que seas tú proveyendo a todos y cada uno de los hermanos conforme a sus necesidades. Señor, también te pido que abra las ventanas de los cielos y que derrames bendiciones hasta que sobre y abunde. Señor, te doy gracias por aquellas familias que han entregado también sus donaciones para que aquellos que están menos favorecidos económicamente puedan tener su sustento diario. Por eso, Señor, te damos gracias, por eso te alabamos y por eso te bendecimos. Amén y amén. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. ¿Para cuántos es su oración? Yo quiero ver el reflejo de tu santidad y permanecer abrazado de tu verdad. Fórmame, renuévame, haz lo que...
Amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y guarde vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno, gloria al Señor. Muy bien, dentro de 8 días, si Dios permite, iniciaremos entonces de nuevo los servicios dentro de la iglesia. Noviembre 21. Allí estaremos, queriendo Dios, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hecho la señalética, es decir, pusimos todo lo que es necesario poner en la iglesia, todo lo que es el distanciamiento social, ya conseguimos absolutamente todos los elementos, el amonio cuaternario, cómo vamos a trabajarlo, los elementos que deben tener las personas que lo van a colocar. Estamos en la capacitación precisamente de esas personas para que hagan bien su trabajo. Las personas que van a estar en la puerta al ingreso para que usted pueda ingresar con seguridad, con ese distanciamiento social, con el lavado de manos. En este caso vamos a utilizar el gel antibacterial para que usted pueda entrar confiadamente. Obviamente le vamos a pedir 2 grandes favores. El primero, que usted use el tapabocas correctamente. Eso vamos a estar insistiéndole muchísimo. Un tapabocas que tape bien su nariz y tape bien hasta la parte inferior de la combamba, del mentón, de tal manera que boca y nariz queden totalmente tapados. Un tapabocas que no se mueva cuando usted está hablando o cuando usted está gesticulando, de tal manera que se quede quieto cubriéndole bien ese sitio. Insistimos en ese tipo de tapabocas. Los tapabocas no son para llevar aquí en el cuello ni para llevar aquí en la frente. El tapabocas es para tapar correctamente como debe hacerse. Así que los estamos invitando muy grandemente a que ustedes lo usen correctamente. Vamos a estar pendientes de ese ingreso. Vamos a estar pendientes del lavado pues, de la mano con el gel antibacterial, de los zapatos, de todo. Pero lo segundo, vamos a estar pidiendo que usted se anote para ir entonces al culto. El aforo que puede tener la iglesia es de 50 personas. Ya eso está totalmente medido. Vamos a poder ir hasta 50 personas, incluyendo la gente de alabanza, incluyendo el personal que está al servicio de ustedes para el ingreso y el personal que está en el sonido, etcétera, etcétera. Vamos a estar hasta 50 personas dentro de la iglesia. Pero necesitamos que usted se anote. Necesitamos que usted diga, yo sí voy a ir entonces a la iglesia, para determinar, como les dije el miércoles pasado, hacer o un culto o 2 cultos. Si llegamos a tener más de 50 personas, obligatoriamente tendremos que hacer 2 cultos, y el primero de los cultos será el sábado a las 4 de la tarde. El segundo culto será el sábado tradicionalmente a las 6. Para los que no pueden ir porque están enfermos o alguna razón, o no quieren todavía regresar a la iglesia porque tienen algún tipo de temor, que entendemos, eso es lógico todavía, vamos a transmitir en directo por Facebook Live el culto de las 6 de la tarde, para que usted esté pendiente de eso. Ya dejamos entonces de transmitir por el YouTube. Se va a grabar para mandarlo al YouTube para que usted pueda tenerlo allí, pero quienes quieran estar en directo con nosotros, vamos a hacerlo por Facebook Live. Igual, los miércoles se determinó entonces que no va a haber más grabación, sino que el miércoles vamos a transmitir en directo desde la iglesia, aunque el miércoles solamente podrá asistir el personal que desinfecta la iglesia y los músicos, junto obviamente con la pastora y yo, para efectos de hacer el culto. Así que los estamos invitando a que también el miércoles, a partir de el miércoles después del 21 de noviembre, creo que da como miércoles 25, 26, algo así, no tengo en este momento esa fecha, empezaremos a transmitir en directo por Facebook Live como lo veníamos haciendo antes. Así que miércoles 25 ya es por Facebook Live, no es por YouTube, así que no esperen la grabación como lo que estamos viendo. Tendremos grabación como la que tenemos hoy y como la que tendremos el próximo miércoles, pero ahí terminaremos ya con el ciclo de grabación. Los jóvenes también seguirán teniendo, como les he dicho, su culto dentro de la iglesia con el distanciamiento social y solo por 1 hora
los viernes a las 7:30 de la noche. O sea, se sigue todo el protocolo como debe hacerse. Amados, los invito entonces a que se anoten y podamos tener entonces un tiempo muy especial en la iglesia, ya volvernos otra vez a ver dentro de la iglesia. Qué dicha, gloria al Señor por eso. Pero al mismo tiempo estamos diciéndole, si usted no desea todavía regresar, está en su libertad. No habrá absolutamente ningún comentario alrededor de eso, porque reitero, todos tenemos derecho a cuidarnos y tenemos que cuidarnos. O sea que no solamente seremos rigurosos dentro de la iglesia, sino también aceptamos que las demás personas rigurosamente se cuiden. Muy bien, igual vuelvo a repetir lo de las Biblias. El miércoles pasado les expliqué. Queriendo Dios, nos han regalado unas Biblias muy bonitas. Esas Biblias las vamos a regalar, pero tenemos que hacer un programa con ellas. ¿Cuál va a ser el programa? ¿Cuál es el proyecto? Nos han pedido que estemos orando por nuestros familiares, los que aún todavía no se han convertido a Cristo, para que ellos reciban entonces a Cristo como Señor y Salvador. Y todos los días en la oración de la noche, de las 9 de la noche, se ha venido orando por eso. Es hora de hacer algo también, no solamente orar, sino también actuar como el Señor nos pide. Para eso entonces vamos a utilizar las Biblias. Usted en esa época de Navidad, donde se hacen las novenas que hacen en nuestros familiares, usted va a asistir y va a ir con ellos y va a estar allí. Obviamente usted no va a rezar, usted va a asistir, pero al final va a pedir un pequeño espacio y va a hablar de Jesús. Y luego de que termine esas 9 días y terminen todas esas 9 pedacitos de evangelización, vamos a enseñarles algo que es simplemente hacer una pregunta y buscar cómo responden ellos y luego darle la mejor de la respuesta. Eso se los voy a enseñar cómo se hace. Y luego de que ya usted tenga entonces esos 9 días, el día 24 usted le va a regalar la Biblia, ya usted la recibe, la empaca bien bonita y la regala a su familia. Necesitamos saber quiénes van a estar en este proyecto, quiénes quieren regalarle Biblia a sus hermanos, padres, personas muy cercanas, porque no tenemos grandes cantidades, tenemos más o menos por ahí unas 100 Biblias para regalar. Así que voy a pedirle el favor de que nos envíe y nos diga la lista, que usted llame a la pastora o le escriba por el WhatsApp y le diga cuántas Biblias usted quiere regalar. Y según la cantidad de personas que tengamos y las Biblias que podamos entregarle, usted va a tener su obsequio. Repito, es totalmente gratis. Si usted quiere dar una donación, bienvenido sea, porque como iglesia vamos a dar una donación a la entidad que nos está regalando estas Biblias. Así que si usted quiere colaborar con esa donación, bienvenido sea. Pero es totalmente gratuito. Usted no tiene que pagar por eso. No hay necesidad de pagar por eso. Espero que estén orando por este proyecto para que nuestros familiares se conviertan a Cristo, para que llegue también para ellos la salvación. Muy bien, vamos entonces ahora a la santa palabra del Señor. Hay una palabra que es bastante complicadita en medio de nosotros, se llama la traición. Las novelas, las películas, lo que leemos, hablan de la traición como una, digamos, como una actitud de la persona, como un hecho que es inmensamente doloroso. Los que lo han vivido dicen que es muy, muy doloroso. Yo hasta el momento, gloria a Dios, no he tenido una traición de nadie y por eso no puedo hablar de cuánto dolor puede producir eso. Pero parece que es un problema bastante serio, es una situación bastante incómoda, es un momento muy, muy difícil de pasar. Pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos frente a la traición es por qué hacemos la traición, cuál es la razón que nos impulsa a traicionar a otra persona. Y hoy quiero que veamos dentro de todo esto lo que pasa entonces no solamente con la traición, sino también con la negación. Y lo que Dios nos pide que hagamos, no solamente con la traición y la negación, sino también en todo momento como discípulos de Él. Yo quiero invitarlo a que vaya conmigo
a la santa palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 38. Lo invito entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 21, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la santa palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Versículo 31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Oremos y entreguemos este momento en manos del Espíritu Santo para que sea comprensible la palabra en el día de hoy. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu queremos darte gracias, Señor. Bendice por favor tu palabra es verdad. Permítenos en ella encontrar tus verdades, Señor. Encontrar en ella, Señor, oh Rey de los cielos, esa verdad que nos permita ver tu grandeza, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu gracia, pero también ver qué debemos hacer en cada situación que se nos plantea en la vida. Señor, ayúdanos a comprender esto para que todos juntos, comprendiéndolo, podamos, oh Rey de los cielos, caminar en ello. Que el poder de tu Espíritu Santo se mueva hoy, no solamente en los que ven ahora, Señor, esta grabación, sino en todo aquel que la verá en un futuro, Señor. Que siempre el poder del Espíritu Santo tome posesión de corazones y de mentes y abra nuestro entendimiento espiritual para que podamos ser, Señor, tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya lo he explicado muchas veces, el apóstol Juan es el único que hace una descripción muy detallada de lo que sucedió en el aposento alto en aquella ocasión en el cual se servía lo que sería entonces la última cena de Jesús en la tierra. Esa cena que fue muy especial para Jesús y luego de todo lo que sucedió sería demasiado especial para los discípulos, estaba entonces enmarcada en una conversación que mantendrían estos hombres, los discípulos, los 12 discípulos y Jesús. Y hay que ver la forma en que estructura el apóstol años después este suceso para que se dieran los hechos, para que sucedieran las cosas y quedaran enormemente bien explicados. Juan, teniendo todo el cuadro,
lo describe en el momento exacto, ayudado por el poder del Espíritu Santo, para que todo quede junto y tenga un mensaje bien interesante. Como vieron ustedes, yo utilicé 3 títulos. Les he dicho también muchas veces, no vayan de título a título. Traten de buscar la unidad que se encuentra entonces en los pasajes bíblicos. Y aquí hay 3 cosas bien interesantes que se unen para mostrarnos una enseñanza especialísima. En primer lugar, he titulado la predicación "La traición y la negación son también importantes para Jesús en el amor". La traición y la negación son también muy importantes para Jesús en el amor. Y eso lo vamos a ver, lo que significa eso. El primer punto que quiero tratar es el punto de la traición de Judas. No voy a meterme ahora que si Judas traicionó a Jesús por la parte política o por la parte religiosa o por las otras cosas. No, esa no es la discusión de nosotros ahora. Que si Judas era el encargado de traicionar a Jesús o no era el encargado de traicionarlo. No voy a discutir eso ahora porque no es del hecho. Me voy a suscribir a lo que nos está mostrando el pasaje para tratar de extraer en él una extraordinaria enseñanza que espero les quede dentro de su corazón. En este momento magno, especialísimo de la última cena, de pronto Jesús afirma y les dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La palabra entregar aquí es la palabra se va a torcer, va a retroceder, va a ir por otro camino. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que de cierto, y lo dice 2 veces, es decir, lo enfatiza con toda seguridad, uno de vosotros se va a ir por otro camino, va a hacer una cosa totalmente diferente, pero lo que va a hacer no es nada bueno. Los discípulos sabían de la persecución que se estaba dando sobre Jesús. Ya Juan en el capítulo 11, versos 53 y versos 57, nos dice que ya había empezado a mostrar o a tener claro los discípulos que Jesús estaba siendo perseguido para morir. Mire, les leo. Capítulo 11, verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, ya habían los fariseos, los escribas, los de el Sanedrín, habían acordado entonces prender a Jesús y llevarlo a la muerte. Verso 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Es decir, ya había hasta precio en la cabeza de Jesús, contra la cabeza de Jesús. Pero nunca pensaron los discípulos, yo creo que a nadie se le pasó por la cabeza, que entre los 12 había un soplón. Había alguien que ya había puesto una decisión en su corazón de entregar a Jesús, de voltearse de aquel camino, de traicionar al Maestro. Pero Jesús afirma categóricamente, cuando dice de cierto os digo, que había entre ellos, con toda seguridad, con absoluta certeza, había entre ellos alguien que se encargaría entonces de entregarlo a los fariseos, a los escribas y a los principales sacerdotes para que se cumpliese lo que ellos estaban deseando hacer. Se inicia entonces una averiguación entre los discípulos y se preguntan, ¿quién será? ¿Quién es aquel? ¿Cómo es posible que Jesús dice que alguien entre nosotros lo va a hacer? Y de pronto ven a Juan muy cerca de Jesús. A ver, quiero explicar esta imagen porque algunos
Han creído que Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Lo que he podido indagar, lo que he podido entender, era que ellos se sentaban en una especie de diván que tenía una, digamos, una forma en el espaldar relativamente pequeña que permitía que las personas se echaran un poco hacia atrás para que descansaran. Y entonces, al echarse hacia atrás, digamos que podían empujar hacia ellos al que estaba a su lado. Parece entonces que Juan estaba al lado de Jesús y le permitía estar demasiado cerca. En ese diván, las dos personas que estaban tan cerca, porque el diván así lo permitía, digámoslo así, que podían hablar casi en secreto entre ellos. Y entonces Pedro, que posiblemente estaba a una distancia mayor de Jesús, empieza a hacerle señas a Juan, a decirle: tú que estás tan cerca, pregúntale quién es. Y llama poderosamente la atención que escuchen por favor lo que hace Jesús. Jesús no dice: fue Judas. No, Jesús no lo dice directamente. Jesús lo que hace es que dice: aquel al cual yo le diere el pan mojado. Y eso también es algo que he indagado. Y no es que Jesús haya cogido el pan o lo haya mojado en agua o lo haya mojado en vino, sino que cogían como habían una serie de caldos, digámoslo así, en la mesa servidos, de salsas. De pronto se mojaba el pan y se le entregaba a una persona que estuviera cerca como símbolo de amistad, porque esto es lo más bonito. Lo que hacían era mojar entonces con ese caldo, con la misma mano lo mojaban y luego se lo ponían en la boca. Luego era un acto muy cercano. Eso simbolizaba la amistad. Y lo que hace Jesús es mojar ese pan allí y ponerlo en la boca de su discípulo llamado Judas Iscariote. Pero llama también poderosamente la atención, como ustedes pueden ver, que a pesar de que Jesús pone ese pan, ese bocado en la boca, perdónenme la redundancia, de Judas, los hombres que estaban con él, los discípulos, no entendieron. Escuchen por favor. Verso 26 dice: respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Si él acaba de decir: a quien yo le diere el pan mojado, ese es el traidor, se supone que al mojarlo y dárselo a Judas, él es el traidor. Pero miren por favor el versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Qué le dijo Jesús? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Sino que dice el versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Amados, no comprendieron, no entendieron que el bocado que estaba dando era un bocado no de amistad, sino un bocado de señal para el traidor. Juan tuvo que haberlo entendido mucho más tarde, puesto que lo escribe de esta manera. Ahora, yo quiero que observemos, si ninguno estaba entendiendo lo que estaba sucediendo, la pregunta entonces es: ¿qué es lo que ocurre cuando hay una traición? ¡Wow! Es posible que muchos, incluyendo el mismo traidor, no logren entender lo que está haciendo. ¿Por qué un hombre o una mujer, teniendo la salvación, teniendo la vida eterna, teniendo la seguridad del cielo, teniendo el amor del Padre en su corazón, decide no seguir a Jesús y voltear y caminar hacia la muerte y hacia la oscuridad? No entendemos eso. Es más, es ilógico.
Pero como podemos ver, ocurre. Dice la santa palabra del Señor, verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él, entró en Judas Iscariote. Amados, yo puedo inferir que de pronto Judas no sabía que era una obra de Satanás. Vamos a tratar de decirlo así, pero Judas sí sabía lo que estaba haciendo. Judas sí sabía que al entregar a Jesús, la entrega era para la muerte de Jesús. Porque si supo que el entregarlo era para eso, por eso fue allá y les dijo, ¿qué me dan si se los entrego? Tremendo eso. Judas sabía perfectamente. Algunos dicen que era por el dinero, pero yo creo que no. Habían otras cosas. No voy a discutir cuáles habían. Pero lo que sí sé es que dice la santa palabra del Señor que en esta traición Satanás entró a corromper el corazón de Judas para que no se volviese atrás. Y va, busca y entrega a Jesús. La traición es algo que ocurre muy frecuentemente entre los cristianos. ¿Se acuerdan el capítulo 6, verso 66 del Evangelio de Juan? Cuando dice, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no le seguían. Eso también se llama traición. Traición es volver atrás, volver de nuevo entonces a dejar totalmente el camino como se estaba antes, sin caminar hacia el cielo. Y esto fue lo que le ocurrió a Judas. La traición involucra el corazón. Mire lo que dice, y Satanás entró en él. Significa entonces que Satanás entró en su corazón, en su mente y en todo su ser. Y entonces lo puso en contra de Jesús. Amados, la traición es algo que nos ilógicamente nos impulsa hacia la oscuridad. Yo quisiera que usted se cuestionara hoy con relación a eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado de pronto abandonar este camino? Por fortuna, gloria a Dios, no hemos traicionado a Jesús. No lo hemos traicionado. Pero inmediatamente después de que Judas sale de aquel lugar, comienza una conversación en la cual el que habla específicamente es Jesús. Empieza en el capítulo 31, en el versículo 31 y finaliza en el versículo 35. Ya no está Judas en este lugar. Y entonces viene un hablar del amor, tal cual es el amor de Dios. Y Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. El segundo punto que quiero tratar es eso. Jesús da un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Judas entonces sale del recinto. Judas entonces empieza a hacer su obra, pero Jesús empieza a hablar del amor. Jesús empieza a decir esto. Escuchen por favor, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús expresa aquí que esto es un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Pero yo les pregunto, ¿era un nuevo mandamiento? Porque en el Antiguo Testamento, en la ley decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego en Levítico decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego ya la parte del amor estaba dicha. Pero parece que ellos habían entendido mal el amor. De pronto seguían pensando en el amor a Dios como algo especial, importante, como algo en primer lugar. Pero habían entendido mal el amor al prójimo. Y escuchen, ya había salido entonces la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente.
Y ya entonces ellos decían que debían amar al hermano judío, al hermano israelita, pero a los demás eran perros, basuras, gentiles, no servían para nada, no se les debía amar. Ahora, Jesús dice, ¿usted quiere decir que es mi discípulo? Entonces, si quiere decir que es mi discípulo, para poder decir que es mi discípulo, tienen que amarse los unos a los otros. Escuchen, este mandamiento no fue para Judas. ¿Por qué? Judas ya no estaba. Pero este mandamiento sí fue para los discípulos, para que amaran a Judas también. Porque Judas hasta ahí todavía era discípulo de Jesús. Todavía era considerado por ellos, acuérdense que no entendieron, era considerado por ellos como uno de los discípulos de Jesús. Luego Jesús les dice, tienen que amar también a Judas. Ámense entre ustedes. Y es un mandamiento, como yo los amé, con sacrificio, pero también con un amor de entrega total, sin importar lo que la otra persona te haya hecho. Amados, qué tremendo el momento del mandamiento nuevo que Jesús le está dando a los discípulos. Es el momento en el cual ellos van a entender posteriormente que lo que hizo Judas no fue lo ideal ni lo mejor, sino que traicionó al maestro. Y sin embargo, van a recordar que justo después de que Judas salió del recinto, Jesús les dijo, un mandamiento nuevo os estoy dando. Es un mandamiento del amor entre vosotros, pero un amor especial como yo lo he dado. Y ellos van a entender que Jesús se entregó, que Jesús se despojó de sí mismo, que Jesús fue a la cruz por amor, que Jesús vino al mundo por amor, que Jesús derramó la sangre por amor, que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer por los discípulos, que perdonó todo lo que tenía que perdonar en la cruz del Calvario por amor. Luego lo que ellos van a entender después es la profundidad de este nuevo mandamiento. Pero además les dice, la característica representativa del discípulo de Jesús es que ama al otro como Jesús les amó a todos y cada uno de ellos, como Jesús nos ha amado a todos y cada uno de nosotros. Yo creo que es un momento muy especial que nosotros debemos comprender y preguntarnos, ¿hasta dónde nosotros amaríamos a quien nos traiciona? Porque Jesús amó también a Judas. Porque Jesús murió por Judas también. Que Judas no se arrepintió es otra cosa. Pero Jesús en la cruz del Calvario llevó también el pecado de Judas. Ese es el amor profundo de Dios. Ese es el amor profundo de Jesús. Entonces, la pregunta aquí es, ¿nosotros hemos aprendido como discípulos de Jesús amar al que nos traiciona de esa manera? Pero viene lo tercero. Luego de hablar del amor, en el versículo 33 les dice, hijitos míos, estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y resulta que entonces le pregunta a Simón Pedro, ¿a dónde va, Señor? Verso 36. Jesús le responde, a donde yo voy no me pueden seguir ahora, pero me van a seguir después. Estaba hablando de ir al cielo. Y le dijo Pedro, que todavía no entendía, pero que era impulsivo, y le dice, mi vida pondré por ti. El tercer punto que quiero tratar es la negación de Pedro. En esta conversación posterior a la salida de Judas, Jesús les dice a ellos que se tienen que amar, pero les dice además que no lo pueden seguir a donde Él va. Va a ir a la cruz, va a ir después a recoger a todas las personas que estaban en el seno de Abraham y luego va a ir entonces al cielo. Ellos no pueden hacer ese recorrido ahora, lo entenderán después y lo seguirán después. Pero Pedro, impulsivo, le dice, Señor, no, yo voy a ir donde
donde tenga que ir por ti. Voy a hacer lo que tenga que hacer por ti. Y enseguida Jesús les dice, verso 38, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto digo, o sea, absolutamente cierto, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro recibe una palabra de Jesús de que lo va a negar. Y escuche, Marcos capítulo 14, verso 71 nos dice que lo negó, escuche, con juramento y maldición. Pero aún así, a pesar de que Jesús le dice, me vas a negar, lo más hermoso de todo esto es que al mismo tiempo que está oyendo a aquel hombre decir, no lo voy a negar, Jesús le está diciendo, me vas a negar, pero al mismo tiempo está viendo el corazón de Pedro. Un corazón dispuesto al arrepentimiento, como lo mostró después. Un corazón dispuesto a una reconstrucción de su vida, a una restauración de su vida, para trabajar con denuedo en la obra de Jesús. Mientras que Judas va y se ahorca, Pedro sigue su vida y llega el momento en el cual reconoce a Jesús, se llena del poder del Espíritu Santo, se arrepiente y entrega toda su vida a este camino, a este Jesús. Una cosa diferente es traicionar. La traición generalmente no tiene como reversa. Generalmente se pone un corazón tan endurecido que ya no quiere volver otra vez a estar con aquella persona a la cual se traicionó. Pero la negación muchas veces trae como resultado el arrepentimiento. Negamos a Jesús cuando pecamos. Negamos su obra en nosotros cuando pecamos. Negamos que le amamos cuando pecamos. Pero nos arrepentimos y volvemos a decir, Señor, quiero caminar con usted. Le amo verdaderamente y yo no quiero apartarme más de usted. Eso es una diferencia enorme la una a la otra. Ahora, miren por favor, después de que Jesús les dice que se amen, Jesús les está diciendo, amen a Judas que me va a traicionar, pero también amen a Pedro, quien me va a negar. También ámenlo a él y ámense entre ustedes. Amados, qué cosa tan impresionante. ¿Sabe? Jesús está viendo el corazón de Pedro, como nos dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 31, que Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, es decir, que tu amor no se pierda, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿En qué? En esa fe, en ese creer en Jesús, en esa firmeza de que Jesús es el único camino y la única verdad. Jesús está viendo todo el cuadro completo. Jesús está viendo la traición de Pedro, pero les está diciendo la traición de Judas, pero les está diciendo a sus discípulos, ámenlo. Pero también está viendo la negación de Pedro y le está diciendo a sus discípulos, ámenlo. Pero a diferencia de Judas, Jesús está viendo de que Judas no volverá otra vez a caminar con él. En cambio, Pedro tiene un corazón dispuesto a caminar con él. Entre la traición y la negación, el amor es muy, pero muy importante. No le estoy dando licencia a usted para que niegue a Jesús. No estoy diciendo, no, sí, tranquilo, salga a negarlo, que eso demuestra que usted lo ama. No, eso no es verdad, yo no estoy diciendo eso. Pero le estoy diciendo que mientras que la traición muchas veces impide volver otra vez a caminar con Jesús, la negación sí produce en muchas ocasiones también el arrepentimiento. Ahora, una u otra, el verdadero discípulo, sin importar si es la tradición o la negación, el verdadero discípulo de Jesús tiene que aprender a amar. Y esta es la enseñanza más hermosa. Jesús les metió en la mitad, como el jamón en la mitad del sándwich, como lo mejor del sándwich, les metió el amor. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y viene entonces a ratificar de que el verdadero caminar del discípulo con Jesús está enmarcado
está guiado, está cimentado en un amor de entrega total, sin ningún tipo de reparo, mostrando con todo eso que definitivamente Jesús nos enseñó a amar verdaderamente. Necesitamos aprender ese concepto hoy, sin importar lo que el hermano nos haya hecho, sin importar lo que el otro haya hecho contra nosotros. Hay que amarlo siempre, y esto es lo más importante. Yo estoy totalmente seguro, y la Escritura casi que me lo demuestra, que ellos siguieron amando a Judas y se dolieron por su muerte. Pero lo que sí se demostró entre ellos es cuánto amaron a Pedro, al punto que le siguieron tratando con el mismo respeto que le trataban antes. Amados, esto es fundamental en la vida cristiana. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a amar de esa manera los unos a los otros, para que verdaderamente demostremos que somos discípulos de Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, quiero darte gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta difícil palabra, Señor, porque amar a quien nos ha traicionado, amar a quien nos ha, Señor, negado, amar a aquel que nos ha hecho daño, Señor, es muy, muy, muy difícil. Pero si tú, Señor, nos amaste de esa manera, es porque se puede hacer. Ayúdanos a entender esta palabra, a caminar en ella y a ver, Señor, aquel que nos falla como un hermano al cual tenemos que amar, como un hermano al cual tenemos que respetar, como un hermano por el cual tenemos que orar y tenemos que acudir delante de ti, pidiendo, Señor, que le ayudes, que le bendigas grandemente. Permítenos hacerlo y todo el tiempo demostrar que somos discípulos tuyos. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grandemente. Les amamos mucho. Ahí va el beso de la pastora. Chao, chao. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Meditemos en ella durante toda esta semana. Compartámosla con las personas que usted crea que puede ser necesaria esta palabra. Y no se olvide amarnos de verdad y de corazón. El Señor me los bendiga. Los amo mucho. Chao, chao.